Ya que en el video anterior definimos las palabras que se usan para describir lo que tiene que ver con la voluntad, queremos aprovechar esta oportunidad para ver en qué uso se le da para describir lo que es la voluntad de Dios en las Escrituras. Y en esta oportunidad vamos a ver a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de la voluntad perfecta de Dios, la voluntad permisiva de Dios y número 3, lo que es la voluntad permanente de Dios. Veamos en primer lugar lo que es la voluntad perfecta de Dios. Cuando hablamos acerca de la voluntad perfecta de Dios, a lo que nos referimos es a que Dios tiene un plan ideal. Ese es su plan perfecto. El libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, nos dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando hablamos de la voluntad perfecta de Dios, nos estamos refiriendo a ese plan ideal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, según este texto, cuando hablamos de la perfecta voluntad de Dios, estamos hablando de que ese plan de Dios siempre será agradable y siempre será bueno. Para dar un ejemplo acerca de esa voluntad perfecta de Dios, podríamos ver que dentro de la voluntad perfecta de Dios, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el segundo libro de la epístola del apóstol Pedro, a la altura del capítulo 3, verso 9, cuando el apóstol nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. He ahí un ejemplo de lo que es la voluntad perfecta de Dios. En segundo lugar, queremos hablar acerca de la voluntad permisiva de Dios. ¿A qué nos referimos con este término? El libro de Proverbios, capítulo 1, verso 29, nos dice que por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. En otras palabras, lo que plantea la voluntad permisiva de Dios es que, en primer lugar, Dios permite que cada persona ejerza su libre albedrío, aunque éste se oponga a su voluntad. Pero no obstante a esto, en segundo lugar y en última instancia, el Señor sigue siendo soberano sobre todo lo que Él permite. Así que un ejemplo de esto, de voluntad permisiva de Dios, ofrece la opción de escoger entre el bien y el mal, la vida o la muerte espiritual, la bendición y la maldición. Así que la voluntad permisiva de Dios ofrece a todos la elección o la opción de escoger el bien o el mal, la vida o la muerte espiritual, la bendición o la maldición. Por último, veamos lo que tiene que ver con a qué nos referimos cuando hablamos de la voluntad permanente de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 19, verso 21, nos dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Me encanta este texto. ¿Por qué? Porque nos refleja de que nadie puede obstaculizar los planes de Dios. Hermano, la voluntad de Dios siempre será permanente. Podrán cambiar los tiempos, podrán cambiar las circunstancias, pero la voluntad de Dios siempre permanecerá, como nos dice este texto. En otras palabras, y en última instancia, los propósitos de Dios siempre se cumplen más allá de lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque Él es soberano. En otras palabras, y dando un ejemplo acerca de esto, de la voluntad permanente de Dios, pudiéramos hablar del ofrecimiento de perdón que Dios hace y la promesa de un hogar que Dios hace para todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en Cristo para nuestra salvación y para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Por ejemplo, el libro de Job, capítulo 42, verso 2, nos dice que Job hablando dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Amigo, amiga, la voluntad de Dios siempre permanecerá a pesar de las circunstancias.